Hola, ¿qué tal? Este es el primer video de una serie que haremos para cubrir los temas de análisis real. Vamos a intentar cubrir un temario de posgrado, de análisis real enfocado a teoría de la medida. Y aquí pongo los libros que nos vamos a estar basando. Principalmente nos vamos a basar en estos dos, en el Folland y en el Rudin. Pero también nos vamos a apoyar de estos dos últimos. Son muy buenos todos estos. Así que, dicho eso, vamos a empezar un poco intentando motivar qué es lo que se hace en este curso. El, el famoso problema de la medida intenta responder cuál debería ser la medida de un subconjunto en Rn. El, Cuando uno intenta asumir que se puede medir cualquier conjunto, llega a paradojas como la de Banach-Tarski, por lo que nos terminamos concentrando en definir qué es que un conjunto sea medible. Esto abandona el objetivo de medir todos los subconjuntos de Rn. Entonces, para no llegar a contradicciones, nos centramos en considerar no todos los subconjuntos de Rn, sino una clase más pequeña. Entonces, la primera pregunta a responder es, ¿qué significa que un conjunto de Rn sea medible? ¿No? Vamos a intentar responder esta pregunta. También queremos pues definir, ya que uno tiene un conjunto medible, responder cómo se define su medida. Y la tercera pregunta que intentaremos responder es, en general, ¿no? Saliéndonos de Rn, ¿qué propiedades o axiomas debe cumplir una medida? Debe obedecer una medida. Entonces, estas son las tres preguntas iniciales. Estas preguntas son bastante abiertas en su formulación y las respuestas que daremos no son únicas. Sin embargo, están motivadas históricamente por querer extender el concepto de longitud, el concepto de área o de volumen para conjuntos más generales. También quisiéramos, con las respuestas que obtengamos a estas preguntas, quisiéramos una teoría que pudiera integrar funciones más, ¿cómo decirlo?, más generales. Y también quisiéramos, bueno, lo que se buscaba en su momento era resolver problemas de series de Fourier, donde las integrales tradicionales, la integral de Riemann, fallaba. Hoy, en esta sesión vamos a ver solamente preliminares, pero quisiera decir que la teoría de la medida nace con la tesis doctoral de Henri Lebesgue, alrededor de 1902, y sus implicaciones fueron bastantes, ¿no? Estableció un marco donde nos decíamos qué conjuntos se pueden medir y evitando paradojas como la de Banach-Tarski. También en 1933 Kolmogorov formuló la teoría de la probabilidad utilizando el lenguaje de teoría de la medida, y esto introdujo fundamentos, ¿no?, para analizar eventos y estudiarlos con probabilidad. Es importante decir que las ideas ya estaban por allá afuera. La teoría de la probabilidad, sus inicios datan de mucho antes, pero Kolmogorov la formuló en términos de espacios de medida. También los espacios de LP que vamos a estudiar se construyen a través de la teoría de la medida y son fundamentales en análisis funcional y en ecuaciones diferenciales. Y, por ejemplo, en física, la teoría de la medida proporciona un marco para trabajar con operadores en espacios de Hilbert, ¿no?, estableciendo bases sólidas para la mecánica cuántica. Y como veremos más adelante, uno de los temas que vamos a cubrir es que una propiedad crucial de la integral de Lebesgue es que muchas propiedades se preservan bajo límites. Entonces, una propiedad crucial de la integral de Lebesgue es que es compatible con el concepto de límite.
en particular el límite de funciones, ¿no? Ok. Vamos a empezar recordando quiénes son los reales extendidos. Entonces, en este video vamos a ver solamente preliminares. Vamos a introducir lo que llamamos los reales extendidos. Bien. Definimos la recta real extendida denotada por menos infinito, infinito, de ambos lados el intervalo es cerrado. También es usual verla escrita así, ¿no? Con una barra encima. Entonces vamos a denotar a menos infinito, infinito, como a los números reales agregarle 2 puntos distinguidos, 2 puntos nuevos. Entonces es esto. Y lo importante es que estos 2 puntos no hayan estado originalmente aquí. Le agregamos 2 puntos, les llamamos menos y más infinito, y vamos a extender. No nada más lo vamos a agregar esos 2 puntos, vamos a dar un par de reglas. Vamos a definir cómo utilizarlos, ¿no? Extendemos el orden en los números reales. Extendemos el orden aquí a nuestros números reales extendidos de la siguiente forma. Infinito, pues queremos que cumpla nuestra noción de qué debería cumplir el infinito, entonces más grande que cualquier otro número real, y menos infinito va a ser más pequeño que cualquier otro número real. Es decir, tenemos esto. Eso lo pedimos por definición. Y una de las primeras consecuencias de pedir esto es que, una observación es que todo subconjunto no vacío de los reales tiene supremo e ínfimo. De los reales extendidos. Entonces, introducir estos 2 nuevos números o estas 2 cantidades nos permite poder siempre considerar el supremo o el ínfimo de un subconjunto no vacío. Uno podría probar esto haciendo casos, ¿no? El primer caso es el conjunto está acotado superiormente. En ese caso sabemos que siempre hay en ese caso sabemos que existe un supremo adentro de los reales, y en caso de no estar acotado superiormente, quiere decir que el infinito es el supremo. Entonces, nada más aquí recordar que el supremo es la mínima cota superior, es la misma definición de siempre, y el ínfimo es la máxima cota inferior. Esa es una de las propiedades principales, de las primeras propiedades que van a cumplir nuestros números reales extendidos. La segunda propiedad es que toda sucesión xn en menos infinito infinito tiene límite superior. Donde aquí voy a recordar quién es el límite superior. El límite superior de xn con n tendiendo a infinito es por definición el ínfimo. Tomamos un número natural k y tomamos los números n mayores o iguales que k y consideramos su supremo. Entonces es el ínfimo del supremo de los xn's con n mayor o igual que k. Y también toda sucesión en Rn tiene límite inferior. Entonces aquí también pongo el recordatorio. Este es un concepto de un primer curso de análisis. Esta es la definición del límite inferior. Y pues aquí pongo este recordatorio. Muy bien.
Ahora tenemos estas propiedades, extendimos el orden. Claramente podemos hablar de un mayor igual o un menor igual. Y también podemos siempre tomar límites, límite superior y límite inferior, ¿no? Esa es una de las bondades de trabajar en los reales extendidos, ¿no? Estas operaciones tienen sentido. Siempre nos va a dar un elemento de los reales extendidos. Ahora, vamos a perder algunas cosas al trabajar con los reales extendidos. Por ejemplo, vamos a perder mucha aritmética, ¿no? Estas propiedades algebraicas que cumplen los números reales, por ejemplo, ser un grupo, ya las vamos a perder. Los números reales extendidos no van a tener siempre definido un inverso, pero podemos decir aún así un par de cosas. Extendemos la aritmética de los números reales a los números reales extendidos de la forma más intuitiva, ¿no? Por ejemplo, quisiéramos saber quién es, si consideramos un número real X, qué significa sumarle infinito, pues debería ser infinito, ¿no? Lo mismo para menos infinito. Entonces, definimos eso. Sumar infinito, asimismo, es infinito. Lo mismo. Pero bueno, aquí X es nada más un número real. Entonces, para no llegar a contradicciones y ser muy cuidadoso, escribimos esta segunda línea. Como que sumar infinito es una propiedad idempotente. Y las otras propiedades las pongo aquí. Por ejemplo, el restar menos infinito asimismo es menos infinito. Y aquí en las dos últimas propiedades que listé, pongo un poco cuál es la aritmética de multiplicar en estos dos casos. Entonces, aquí lo que dice es, si consideras un número X mayor que 0, entonces al multiplicarlo por infinito te regresa infinito. Y al multiplicarlo por menos infinito te regresa menos infinito. Entonces, eso es lo que debería pasar con un número mayor que 0. Y sabemos que multiplicar por un número real negativo te regresa un número real negativo. Entonces, tiene sentido que esta línea, ¿no? Es la misma de arriba, pero se voltean los signos. Y como dije, esto está solamente definido para números reales. Entonces, toda esta aritmética que escribí arriba es para X número real y no definimos nada más. Bueno, estos son llamados los números reales extendidos. Y aquí voy a poner en lo que dije, no definimos infinito menos infinito, ¿no? O sea, este número no está definido porque hacerlo nos llevaría a algunas contradicciones raras. Y lo que sí vamos a definir, y es las definiciones que escribí aquí arriba son bastante usuales en otras áreas de las matemáticas, pero en otras áreas de las matemáticas no se define el concepto de cero por infinito. En análisis real sí lo vamos a definir por convención, o mejor dicho, por definición. Definimos qué significa multiplicar 0 por infinito. Entonces nos da 0. Una observación importante que vale la pena escribirla es que no tenemos leyes de la cancelación. A diferencia de los números reales, si nosotros tenemos en los números reales una ecuación de la forma x más y igual a z más y, siempre podemos concluir que x es igual a z. Esto no es válido en menos infinito, infinito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, podríamos haber tomado y igual a más infinito y x, z, pues cualesquiera dos números reales. Y siempre se va a cumplir la hipótesis, pero nunca va a suceder que x es igual a z. Entonces no tenemos leyes de la cancelación y tampoco definimos, así como no definimos infinito menos infinito, tampoco definimos infinito entre infinito, ¿no? La mayoría de las leyes del álgebra, bueno, aquí habría que escribir como la parte conmutativa de estas ecuaciones. Por ejemplo, habría que escribir más menos infinito, que significa sumarle un número
real X, esta, ¿no? Entonces, aquí habría que hacer como, o por ejemplo aquí, ¿no? Hacer conmutativa nuestro nuevo producto. El más menos infinito por X, también queremos que sea más menos infinito cuando X es mayor que 0. Entonces, dicho eso, la mayoría de las leyes del álgebra, o mejor dicho, de la aritmética, para la suma y el producto, siguen siendo válidas. Por ejemplo, la suma y la multiplicación, cuando están definidas, son conmutativas, son asociativas. Sin embargo, dicho estas, por ejemplo, la ley de la cancelación no se cumple. Y mientras uno evite usar la cancelación y se trabaje exclusivamente con cantidades no negativas, no habrá riesgo de llegar a contradicciones con nuestro sistema de números reales extendidos. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con una definición que un poco motiva la razón de definir números reales extendidos. En análisis uno termina encontrándose inevitablemente con el infinito y formalizarlo y decir, bueno, el infinito es un elemento de este conjunto, y tener álgebra, por ejemplo, tener esto, infinito más infinito es igual a infinito, facilita mucho las cuentas, ¿no? Y queremos, como mencionamos, hablar del tamaño de un conjunto. Sin embargo, hay conjuntos, por ejemplo en R, a saber, R mismo, que su tamaño, es decir, su medida, es infinito, ¿no? Entonces, en el contexto de teoría de la medida, uno se encuentra naturalmente con el infinito. Formalizarlo y tratarlo como un número ayuda mucho a las cuentas. Ya está ahí el infinito, simplemente nos aprovechamos de él. Ok. Una de las propiedades interesantes es que siempre podemos sumar una cantidad infinita de números no negativos. Por ejemplo, voy a decir eso con calma. Dada una sucesión xn de números no negativos extendidos, es decir, en el cero infinito cerrado. Y cuando escriba esto, aquí la notación es bastante sugerente, es considerar el cero infinito usual, cero como infinito, y unir el infinito, ¿no? Entonces, esto lo tomamos por definición. Podemos definir su suma y queremos que la suma de estos números reales extendidos vuelva a ser un real extendido no negativo, y vamos a replicar lo que ya sabemos, ¿no? Como el supremo, lo definimos como el supremo de las sumas parciales sumar desde n igual a 1 hasta n mayúscula xn. Entonces, esto es una generalización inmediata. Tenemos dos casos. El primer caso es que esta serie, pensando en términos de cálculo, que esta serie converja. En este caso es decir que su suma no es infinito. Y el otro caso es que esta serie diverja, ¿no? Entonces, en ese caso, su suma es infinito. Muy bien. Se tiene que se tiene naturalmente esto. Podríamos haber definido de esta forma la suma. Es lo mismo considerar el supremo sobre estas sumas finitas a considerar el supremo sobre sumar sobre todos los conjuntos de los naturales finitos. Entonces, motivados por este hecho, una forma de probar esto es probando las dos desigualdades entre tomar el supremo de estas cantidades y el supremo de estas cantidades, es lo mismo. Y bueno, pero motivados por este hecho, vamos a sumar conjuntos más generales, ¿no? Aquí estamos sumando sobre los naturales. Ahora vamos a sumar sobre no necesariamente un conjunto numerable. Motivados por esto, para una función con dominio cualquier conjunto X,
y codominio. Es importante aquí que estas definiciones las estamos haciendo para reales extendidos no negativos, ¿no? Definimos la suma de los fx con x en x mayúscula y vamos a replicar lo que tenemos escrito arriba. Vamos a sumar primero sobre todos los subconjuntos finitos de x y después tomar el supremo. ¿Qué es esto? Entonces, por definición, es esto. Y una primera observación es que esta suma siempre está definida, ¿no? Como mencionamos, siempre podemos sacarle supremos a subconjuntos de reales extendidos, pero en este caso, como todos estos son números mayores o iguales que 0, entonces nuestra suma vuelve a ser un número mayor o igual que 0 y menor o igual a infinito. Entonces, esa es nuestra definición, que extiende a la anterior. Más adelante veremos que esta definición coincide con la integral de Lebesgue, en un caso particular, específicamente cuando trabajamos con la medida de contar. Esto es simplemente la integral de Lebesgue. Entonces, es como un primer paso, sin hablar de integral, como que ya estamos sentando las bases. Y una proposición muy interesante, que es de las pocas proposiciones que vamos a demostrar hoy, es que si, bueno, dada f como está arriba, una función de x a los reales extendidos mayores o iguales que 0, si esa función, su suma que definimos es menor estricto que infinito, entonces el conjunto de puntos en x, tales que f de x es distinto de 0, es numerable. Entonces nos regresamos al caso que tenemos aquí, ¿no? Nos regresamos a este caso. Entonces aquí pongo el conjunto de x tales que f de x es distinto de 0, es a lo más numerable, ¿no? Es o finito o tiene la cardinalidad de los naturales. Entonces, esta definición extiende la anterior. Sin embargo, en verdad estamos sumando, podríamos como quitar x y agarrar el conjunto, no sé, llamarle x0 y sumar sobre él, ¿no? Un poco un corolario, que es lo mismo que siempre podemos sumar sobre un x0. Voy a escribir esto con calma. La única forma en la que sumamos algo finito, es decir, la única forma en la que sucede esto, es si este conjunto es finito, es numerable. Muy bien, vamos a demostrarlo. Nada más quiero mencionar que esta demostración, la técnica de la demostración va a volverse... Vamos a repetirla varias veces a lo largo de este curso. Lo único que sabemos de esta función, la única información que tenemos, es que tiene dominio los números reales no negativos, los extendidos no negativos, ¿no? Es el único control que tenemos sobre esta función. Entonces, lo primero que se nos ocurre es hacer, definir algo a partir de donde tenemos control. Muy bien, para la demostración vamos a definir para cada número natural el conjunto xn, que van a ser los números, los elementos de x, tales que f en x, f evaluada en ese elemento, es mayor que 1 entre n, ¿no? Ahorita vamos a ver que funciona la demostración, pero como intuición es que la unión de los xn's es igual a los x tales que f de x es distinto de 0, ¿no? Entonces vamos a analizar cada uno de estos xn's, porque, bueno, ahorita vamos a ver qué sucede. Entonces, lo que afirmamos aquí es que es finito. Que cada uno de estos xn's es finito. Para llegar a una contradicción, supongamos que no. Entonces, por un lado podemos escribir lo siguiente. Si sumamos nada más sobre este conjunto xn, por ejemplo, tenemos una desigualdad aquí trivial. Esto siempre es menor o igual que sumar sobre todo x,
porque xn está contenido en x. Sin embargo, si tenemos un elemento de xn, entonces ese elemento es mayor estricto que x. Entonces tenemos esta otra desigualdad. Mayor estricto que 1 entre n. Entonces voy a poner que es mayor o igual. Pero si sumamos una cantidad infinita de veces 1 entre n, entonces eso es infinito, ¿no? Entonces aquí nada más estoy utilizando lo que estamos suponiendo. Pues xn es infinito. Es lo que supusimos para llegar a una contradicción. Pero aquí voy a regresarme a la página anterior. Estábamos suponiendo nuestra hipótesis que la suma de los xn es menor que infinito. Entonces aquí llegamos que infinito es menor estricto que infinito, lo cual es una contradicción. Por tanto, xn es finito, cada uno de estos xn's. Y en conclusión, lo que había escrito arriba, podemos ver los números, los elementos de x tales que f de x es mayor que 0. Lo podemos ver como la unión de estos xn's. Y como estamos uniendo, es una unión numerable de conjuntos finitos. Entonces, unión numerable de conjuntos finitos es a lo más un conjunto con cardinalidad numerable, y por lo tanto este conjunto es a lo más numerable. Muy bien. ¿Qué es esto que escribí aquí? Entonces, aquí, como había mencionado al inicio, en esta prueba está un poco de las ideas detrás de teoría de la medida. En general, en análisis uno trabaja con el infinito. Uno intenta formalizar el concepto de aproximarse a infinito o de hacer aproximaciones infinitamente cada vez más precisas. Sí, uno trabaja con el concepto de infinito. Sin embargo, en teoría de la medida uno va a trabajar, sí, con el concepto de infinito, pero su herramienta va a ser haciendo aproximaciones con los naturales, ¿no? No cualquier infinito, infinito numerable. Entonces eso nos va a facilitar muchas cosas conceptualmente y también en nuestras técnicas. Y esto es un resultado, ¿no? Bastante fácil de probar. El siguiente resultado que vamos a demostrar es que si tenemos f, una función como hace rato, con dominio los reales no negativos, y g, una biyección de un conjunto y, digamos. Entonces, es lo mismo sumar sobre x los valores de f a sumar sobre y los valores de f. ¿Qué es esto? Entonces, como que podemos reordenar. Aquí es muy importante decir que esto no sucede si no tuviéramos valores entre 0 y infinito, ¿no? Este es un resultado conocido, por ejemplo, en un curso de cálculo, probablemente de cálculo 2, se prueba esto, pero no sé si recuerden que cuando tienes convergencia, cuando una serie converge pero no converge absolutamente, entonces siempre puedes reordenar de tal forma que converjas a otro número o que no converjas. Entonces aquí es importante estar trabajando en 0, infinito, ¿no? Muy bien. Esto es bastante fácil de mostrar. Una forma de demostrarlo es viendo esto como un supremo sobre los conjuntos, bueno, viendo su definición, ¿no? Y entonces tienes un subconjunto finito de x. Para llegar a este lado, pues lo más natural es considerar la imagen inversa. Y como f es como g, quiero decir, es una biyección, entonces la imagen inversa de este conjunto f va a ser un conjunto finito, ¿no? Entonces, si esto lo pensamos como un supremo de subconjuntos g finitos, entonces aquí ya tenemos a alguien sobre el cual estamos tomando el supremo. Es bastante
trivial esta proposición. Ahora, lo que no es tan trivial y vamos a utilizar a lo largo del curso, y aquí me gustaría mencionar que algunos de los libros, creo que, no recuerdo si es el Rudin, no prueba esto, pero lo utiliza en bastantes momentos importantes, y es el teorema de Fubini para series. Entonces, si consideramos xn, xm, digamos una sucesión indexada por dos índices, o creo que también les llaman dobles sucesiones, en 0, infinito, entonces es lo mismo sumar de las dos siguientes formas. Podemos sumar considerando a el par n,x, n,m, como viviendo en este producto cartesiano de n con n. Eso es lo mismo que sumar primero n y sumar después m. Entonces, de manera informal, este teorema nos dice que podemos reorganizar series infinitas sin restricciones, siempre y cuando los términos sean no negativos, ¿no? Y pues aquí escribo el otro lado, sumando primero m y sumando primero m y después n. Y como menciono, cuando lleguemos a la parte de medida producto, vamos a demostrar este teorema en generalidad, por lo que este resultado se puede ver como un caso particular del teorema de Fubini. Sin embargo, lo vamos a utilizar mucho antes de llegar ahí. Entonces, pensarlo como corolario es una mala idea porque lo vamos a utilizar desarrollando nuestra teoría que vamos a utilizar Fubini en general, que vamos a utilizar para mostrar Fubini en general. Ok. Entonces, pues aquí nada más es utilizar la definición, no hay nada de especial en esta demostración. Empezamos demostrando esta desigualdad. Consideramos F un conjunto finito de los naturales por los naturales. Entonces, existe un número n tal que este conjunto F está contenido en el producto cartesiano de n con n. Una forma de demostrar esto es, con cuidado, es pensar que F pues, es de la forma AN, BN, con n corriendo en un conjunto de índices finito, y pues considerar el máximo de n, de AN, y considerar el máximo de BN, y tomar el máximo de ellos dos, ¿no? Ahora, como es finito, claramente podemos hablar de estos números sin temor a que no estén definidos, ¿no? Entonces, existe n, ¿no? Ahora, aquí vamos a utilizar fuertemente nuestra hipótesis. Como los xn, m son no negativos, entonces, esta sumar sobre f, pues claramente es menor o igual que si sumamos sobre un conjunto que contiene f. Entonces aquí voy a escribir el conjunto en cuestión es n, m entre este conjunto. Aquí utilizamos que no son negativos. Y bueno, y reorganizando, esta cantidad que escribí arriba es lo mismo que sumar primero n y sumar después m. Y podemos, en este caso podemos reorganizar por la simple razón de que es una suma finita, ¿no? Y bueno, por la no negatividad podemos poner infinito en vez de las n's mayúsculas. Entonces tenemos la primera desigualdad. Sabemos por definición que esta cantidad es el supremo de elementos de esta forma. Entonces podemos concluir que creo que la voy a copiar.
esta cantidad es menor o igual... Ah, bueno, también la voy a copiar. Que esta otra. Bien. Entonces, tenemos esta desigualdad. Para la otra desigualdad, es suficiente mostrar lo siguiente. Como estamos considerando aquí, la otra desigualdad es esta, ¿no? Entonces, estamos considerando el supremo de estas cantidades. Queremos mostrar que es menor o igual a esta suma. Entonces, vamos a mostrar que cada uno de los elementos sobre el conjunto que estamos tomando supremo, cada uno de ellos es menor o igual que esta cantidad. Y es esto que está escrito aquí, donde n es un natural. Si mostramos esto para cada n, habremos terminado. Entonces vamos a fijar n. Fijo. Observemos que si consideramos m un número natural, entonces sumar desde n igual a 1 hasta n mayúscula y después sumar desde m igual a 1 hasta m mayúscula, eso es menor o igual, bueno, en este caso es igual a hacer esto. Entonces aquí nada más estoy reordenando. Una vez más podemos reordenar porque estamos, en este caso las sumas que estoy escribiendo son todas finitas. Entonces podemos reordenar así. Y esto es claramente menor o igual que la suma sobre todo n, m en n cuadrada. N cuadrada. Muy bien. Pero bueno, esto lo hicimos fijando a m, ¿no? Entonces si tomamos límite, o probablemente supremo, es también válido. Límite. Entonces aquí si escribimos el límite, podemos meterlo a este lado. Y el límite es cuando m tiende a infinito de esta suma. Es lo mismo que sumar hasta infinito. Y eso es que... esto. Tenemos esta desigualdad. Aquí es importante decir que estamos utilizando que los límites preservan desigualdades. Como tenemos esta desigualdad en cada elemento de nuestra sucesión, al considerar el límite de esa sucesión se preserva. Y no quiero ser tan repetitivo, pero aquí también estamos utilizando que cada uno de estos xn, m es mayor o igual que 0. Entonces, con eso terminamos la demostración y con eso terminamos nuestra sesión de preliminares.